Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y como saben, en este canal se hablan de libros de terror y también hablaremos de libros de terror hoy, como no, tengo ahí un montón de cositas que enseñarles, pero si han visto el título, el vídeo de hoy está dedicado pues un poquito a analizar lo que ha ocurrido este año en el Festival Celsius 232, ese festival dedicado a la literatura fantástica que tuvo lugar la semana pasada en Avilés y que siempre es un punto de encuentro para todos los amantes de la fantasía, del terror y de la ciencia ficción, un lugar de encuentro donde la gente se lo pasa muy bien, donde se come muy bien, donde se bebe muy bien y donde prima sobre todo el buen rollo, las amistades, el colegueo y el encuentro entre toda la gente que disfruta mucho de este tipo de géneros narrativos. ¿Qué pasa? Que este año ha sido un poquito polémico y por eso vamos a analizar un poquito mi estancia en ese festival, vamos a mirar un poquito las cosas que he conseguido, mis experiencias, algunas que otro libro que he comprado. En definitiva, un poco hacer un resumen de lo que supuso para mí, para David Calpa, para el canal de Gafas y Ojeras, la experiencia de este año, que creo que tengo alguna que otra cosita que comentarles. Así que vamos a empezar con el vídeo de hoy. Y de entrada ya les digo que para mí, si yo llego a saber lo que me iba a encontrar este año en el festival, pues probablemente no hubiese ido, porque la experiencia de este año pues dista muchísimo de lo que yo entiendo que es el disfrute habitual de un festival con estas características. ¿Eso quiere decir que lo pasase mal? Pues ni de coña, me lo pasé como siempre en grande. Encontré a un montón de gente a la que me apetecía saludar. Conocí a algunos de ustedes, a algunos de los seguidores. Conseguí un montón de firmas de autores importantes, me vi alguna que otra charla, pero la experiencia en sí este año ha sido cuando menos cuestionable, sobre todo por la presencia de ese póker de assets, de grandes del fantástico, como son Brandon Sanderson, Joe Abercrombie, J. Christoph y toda esta gente que son maravillosísimos, pero que arrastró con ellos una gran cantidad, una desbordante cantidad de seguidores de género fantástico que hicieron que la experiencia para todos aquellos que no quisiesen disfrutar de ese género narrativo pues fuese pues bastante deficiente. Para que se hagan una idea, la gente que fue a ver a Abercrombie o a Sanderson o cualquiera de estos, pues acapararon casi la totalidad de los espacios que se ubicaban en el auditorio o en cualquier otro tipo de charlas, pues para ver pues, a sus idolatrados escritores, y eso convirtió la experiencia de poder disfrutar de cualquiera de las charlas que uno pues tenía pensado acudir, pues en una auténtica pesadilla. Para que se hagan una idea, el mismo sábado estaba la presentación del último libro de Thomas Howell, El Oráculo, y también había una charla, un encuentro con Kim Newman, con uno de los autores más importantes de la literatura fantástica de vampiros, y no se pudo acudir a ninguna de esas charlas, puesto que la siguiente que ocurría pues estaba dedicada un poco a hablar de la fantasía con estos tres mastodontes de la literatura fantástica. Con lo cual tú te ponías allí a tus horitas a las 4 de la tarde a ver las charlas que te apetecían y el auditorio estaba absolutamente ocupado de la gente que se enclaustró dentro de esas instancias y nos dejaron a todos pues al sol esperando a conseguir un huequito para poder ver lo que realmente te apetecía, con lo cual se convirtió en un auténtico desastre, cabreo entre todos los que estábamos allí presentes y un poquito decepcionados porque en ese caso la organización no había previsto la que se iba a liar con la presencia de esta gente tan mastodóntica. Esto nos ocurrió en muchas de las charlas, como por ejemplo el encuentro con Mónica Ojeda, que no pudimos verlo porque Christoph acudía en las siguientes charlas. Nos ocurrió también con la charla dedicada al Becker espiritista y un montón de encuentros que uno tenía pensado acudir, pero que literalmente era imposible desalojar a tanta cantidad de gente
pues, de cada uno de los encuentros en los que cualquiera de estos cuatro grandes nombres pues te acaparaba absolutamente toda la atención. Que eso no quiere decir que sean malos, pero sí que estropeaba la experiencia al resto de las personas que queríamos disfrutar del festival como lo hemos hecho en todos los años anteriores. Por supuesto, la presencia de estos grandes escritores también supuso pues una abundancia en las esperas en absolutamente todo, llámese irte a tomar un helado, una comida, un cachopo, una sidra, ir a cualquier cosa suponía tener que atravesar una marabunta de gente que la verdad que parecía que solo estaban allí para disfrutar de estos grandes escritores. Y a mí la única conclusión que saqué después de todo esto es que le he cogido cierta manía pues a estos escritores porque la verdad que sin que yo tenga culpa ninguna, a mí me han fastidiado la experiencia, lo que sería, lo que se denomina la esencia del Celsius, pues a mí se me quedó totalmente estropeada y bueno, tuvimos que disfrutarla de una manera un poquito más pequeñita y pues en la familia, en la pequeña comunidad, en los hermanitos pequeñitos que somos los aficionados tanto al terror como a la ciencia ficción. Porque lo que este año, como se repite el año que viene, no creo yo que vuelva a realizar un festival de este calibre. Y ya está, esa ha sido la gran polémica, ya me da igual, yo voy a dejar eso un poquito apartado a un lado y vamos a hablar de mi propia experiencia del Celsius, las cosas que pude hacer, lo que hice a lo largo de los 4 días que estuve por allí, porque siempre en medio de toda esta vorágine encuentras momentos únicos, maravillosos, que realmente hacen que te merezca la pena siempre una experiencia como esta. Antes que nada hay que decir que no fui solo, yo siempre voy con mi pareja, las 3 ediciones que había ido anteriormente siempre fui con mi pareja, y en esta ocasión tuve la fortuna, tuve el acierto, tuve la experiencia de ir con un escritor de aquí de Canarias, un escritor argentino que está afincado aquí en Canarias, con Leandro Pinto, del que hemos hablado pues, maravillas acerca de su última novela, sobre todo este Ciudad Cadáver, y que es un amigo que se vino conmigo porque tenía que presentar en el Celsius, tuvo una presentación de ese Ciudad Cadáver y al mismo tiempo participó en una de las mesas redondas más interesantes que se hizo, dedicada en exclusiva a escribir mitología desde el punto de vista de 4 escritores pues, de diversos puntos de Latinoamérica. Estaba Maximiliano Barrientos, estaba Mónica Ojeda, estaba Beatriz Alcaná y el propio Leandro hablando de esos temas que tanto nos gustan. Así que la experiencia de entrada pues ya se planteaba como totalmente diferente, pues compartirlo con mucho más gente, con muchas más conversaciones interesantes y con más descubrimientos pues, de escritores y de cómo funciona un poquito el mundillo. Nosotros llegamos allí directamente el miércoles por la tarde, dejamos las cositas en la casa, que qué pedazo de casa tuvimos en esta experiencia del Celsius, la verdad que encantadísimo con la casa que pudimos alquilar, y nos fuimos directamente a la plaza pues a descubrir un poquito el ambiente, respirar un poquito el aire que se ve allí dentro del Celsius. Y ya, para que se hagan a la idea, yo llegué allí cerca de las 8 y no llegué a las 9 de la noche, momento en el que se cierran todas las actividades del Celsius, y ya me había parado hasta en 4 ocasiones a sentarme a hablar con personas de diversa índole que me apetecía mucho encontrarme con ellas. El primero de ellos fue Mangri, Daniel Pérez Castrillón, una de las personas más involucradas en el Festival Celsius, que tenía pues creo que unas 6, 7 presentaciones, y la verdad que es casi una extensión de los propios organizadores del Celsius, porque es una persona que sabe muchísimo de lo que sería la literatura fantástica, porque transmite alegría en todo momento y porque es una de esas personas activas que defiende con todas las uñas del mundo, defiende la importancia que tiene la literatura fantástica pues en el panorama nacional de los libros, que siempre es muy bonito encontrarte con gente que comparte contigo esta afición por este tipo de subcultura. Pero es que nada más soltar a Daniel, a Mangri, me encuentro con la gente del Libro Gusano, con Zapico, con Capote. Inma no estaba, pero estaban todos ellos allí. Nos pusimos pues, a abrazarnos, a charlar, a descubrir otra vez la alegría que supone volver a encontrarnos con ellos y a empezar a planear lo que podíamos hacer durante esos días, que por supuesto quedó una noche en la que nos fuimos a comer y que fue ya se la contaré al día siguiente. Y después de ahí me fui directamente pues, a saludar a las editoriales antes de que cerraran por las casetas. Estuve hablando con Job de Oscura, estuve hablando con las chicas de CAFA, con cada uno de ellos, y aproveché que en la CAFA de Oscura estaba Ricardo Ruiz Garzón para conocerlo, para saludarlo y para comprar su última novela, que me parece que es una propuesta súper interesante, que es este Wollstonecraft, que habla un poquito o noveliza un poquito lo que sería la vida de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley,
y que tienen toda la pinta de que va a ser este tipo de lecturas que si te gusta la historia de lo que ocurrió, no tanto en Vía Diodati, sino lo que supone la presencia de esta señora, de esta Mary Shelley, esta, eh, digamos, de las pioneras en lo que es el feminismo, pues la novela tiene una pinta que va a ser absolutamente deliciosa. Y sabemos que Richard Richardson habitualmente pues trata con mucho tacto y con mucho cariño a lo que sería todas las figuras clásicas de la literatura de terror, con lo cual este me lo pillé porque tiene muchísima buena pinta y a ver si lo leo pues cuanto antes. Desde ahí, pues poco más, no me dio tiempo de mucho más, así que me fui por ahí a cenar, empecé a beber mis primeras sidras y empecé a planificar lo que podíamos encontrarnos al día siguiente, qué es lo que podía disfrutar en el primer día completo que íbamos a estar allí en la estancia Naviles. El jueves fui a la primera de las charlas que tenía prevista. La verdad que fue uno de esos encuentros especiales, únicos, para aquella gente que un poco sabe por dónde va el mundillo, pero que no espera disfrutar tanto de lo que se iba a encontrar allí. Fuimos a la charla de César Mallorquí, uno de los veteranos del fantástico español y que en sí mismo ya es una institución por el que es hijo de José Mallorquí. Es José Mallorquí, para que se haga una idea, fue el creador, la primera persona que decidió traernos a España la literatura pulp. Hizo una revista que se llamaba Narraciones Terroríficas, en donde empezó a traducir y a publicar los relatos de esos autores que hasta aquí en España, en medio de la época de la dictadura, eran impensables que se publicaran aquí en España. Por supuesto, no es de mi generación, pero el hecho de descubrir cómo en aquellos años, a principios de los años, pues casi cercanos a la guerra civil, los años 39, 40, que José Mallorquí empezase a traducir las historias de Clara Stowe Smith, de Lovecraft, a traernos todo este tipo de literatura, suponen todo un esfuerzo y un cariño por descubrirnos esas historias que más adelante continuaron pues, con la presencia de Rafael Llopis o con Chicho Baños Serrador y que hicieron que el género se introdujera por fin en España pues, a través de ese cuidado por este tipo de literatura. Además de traernos El Coyote, uno de los grandes personajes pues, que hubo aquí en España, una especie de cómic, de aventuras de uno de los personajes más carismáticos que hemos tenido aquí siempre en España. Esa charla fue preciosa, nos dedicamos un poco a escuchar cómo un escritor tan reconocido en el panorama español hablaba con ese cariño de la figura de su padre, de la reivindicación de todas las cosas que consiguió traernos pues, a este país y cómo en cierto modo todo esto servía de homenaje y de reconocimiento a una figura única y necesaria para la evolución del género en España. Con lo cual, todos los que estábamos allí nos quedamos maravillados oyendo hablar esas anécdotas que puede contar un hijo acerca del comportamiento del padre, de las dificultades que le supuso traernos todo esto a España. Y salimos de allí todos con una sonrisa en la boca, sobre todo al tener la sensación de que estábamos en el momento adecuado, con la gente adecuada y que fue un momento muy, muy, muy bonito. Como era previsible, no nos dio tiempo de acudir a la charla de Edward Carey, que estaba por allí hablando un poquito de sus libros, de la saga Iremonger y todo eso, pero yo aproveché que estaba ya en la lista de las firmas para aprovechar para que me firmase este Little, esta obra que habla un poquito del Museo de Madame Tussauds, y bueno, aproveché para saludarlo, para hablar un poquito con él y que me viera pues la firma de estos libros, porque voy a tener un montón de libros firmados, que es una de las cosas más guays que aparecen cuando te vas a un festival como este. Ahí estuve un poquito con Edward Carey, pero la verdad que me apetecía muchísimo más ir a ver a César Mallorquín. Por supuesto, aproveché también el momento para empezar a hacer compras y me pasé por la caseta de la biblioteca de Carfa para comprarme, pues no los últimos, porque eso los puedo encontrar en cualquier sitio, pero sí que prácticamente tengo ya completa la colección de todos los libros que tienen ya, las chicas y aproveché para comprarme el Entremedias de Tananarive, no sé cómo se pronuncia, pero es uno de los libros que tenía muy pendiente. También El rostro en el espejo de Mary Elizabeth Brandon. Y ante la duda de que no sabía si tenía o no tenía el de Poppy Sutta Bright, yo creía que sí, pero al final me di cuenta que no. Me traje el Trazos de Sangre, con lo cual ya solo me quedan pues, las dos últimas novedades de la biblioteca de Carfas para tener completa, con lo cual ya puedo decir que tengo prácticamente completa la colección de la biblioteca de Carfas a la espera de comprar el libro de relatos que acaba de salir pues hace nada, pero ya puedo decir que la tengo
prácticamente completa. En el último vídeo me reí muchísimo de José Luis del Río, de cómo siempre que me lo encuentro, pues está continuamente vendiéndome obras, y me pasé por la caseta de Apache, un poquito asustado a ver lo que me iba a encontrar, y por suerte, o porque ha coincidido, ya prácticamente todas las obras que se refieren al terror, pues las tenía compradas, y aún así el tío consiguió que me llevase Nuestra Señora de la Vela, es un libro de José Miguel Pallarés, que hablando con él decía, es que tienes todo el terror, con lo cual la única cosa que creo que te puede gustar es este de aquí, y por supuesto, pues me lo traje, porque no hay una visita al Celsius sin que haya algún que otro libro de la caseta de Apache que me lleve. Así que me traje Nuestra Señora de la Vela, que la verdad que tiene bastante buena pinta, para que echarle un vistacito a ver qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de esta historia. Después de eso, pues ya intentaba uno improvisar a ver qué charla podía ver, porque la verdad que como le digo, era casi imposible ocupar cualquier hueco en el auditorio, en la carpa de actividades, en cualquiera de ellas. Así que me metí en una que tenía bastante curiosidad, y era por ver la opinión que tenía de Luz Negra el Pedro Berruezo. Lo conocí, estuve hablando un poquito con él, y me pareció que si ya tenía bastante ganas de leer este libro, pues ahora un poquito más, porque creo que esa combinación de fantasía con los personajes históricos, en donde se habla mucho de Drácula y de Nosferatu, pues siempre puede ser una buena opción para disfrutar un poquito de esas historias que tanto nos gustan. Pero sobre todo después de Pedro Berruezo, que fue presentado por Rubén Sánchez Trigo, apareció el propio Rubén para hablarnos de Vuelve a mí, que es la última novela que hizo. Es una novela con un marcado carácter de literatura zombie, aunque tiene muy poco que ver con lo que nos esperamos cuando uno se acerca a una novela de este tipo de literatura zombie. La verdad que tiene un poquito que ver, pero que es una novela muy, muy, muy disfrutable, y que para mí es un tanto especial porque en su momento Rubén me escribió para que le aconsejara acerca de cómo enfocar ciertos temas que tenían que ver mucho, pues, con lo que se trabaja dentro de un hospital, y yo le estuve asesorando un poquito qué cosas eran creíbles y cuáles no lo eran. Y el hecho de esa conexión que tenía con él a la hora de enfocar ciertos temas delicados dentro de un hospital, pues hizo que le cogiera cierto cariño tanto a Rubén como al libro, y allí estuvo hablando acerca del libro, y en un momento de la presentación, pues él se emocionó por uno de los temas que se tratan en esta historia, y se emocionó mientras me daba las gracias acerca de ese tema tan controversial que tiene al principio de la novela, cuando acude, bueno, no es un spoiler, al principio del libro es un padre que tiene que acudir a la morgue a ver a su hija que estaba recién nacida pero que había fallecido, y como Rubén acababa de ser padre, pues aquel fue un momento muy importante, muy potente, y que a mí me emocionó. La verdad que fue algo muy bonito, y ahí estuve en esa presentación de Vuelve a mí de Rubén Sánchez Trigo. Y posteriormente, después de eso, nos fuimos a esa genial mesa redonda dedicada a escribir mitología, donde estaban con todos esos autores, tanto Mónica Ojeda como Alejandro Pinto, como Beatriz Alcaná, como pues Maximiliano Barrientos, del cual, después de haber visto la presentación, pues me traje pues este libro de relatos de Maximiliano Barrientos, El Horizonte del Grito, al cual le tengo muchísimo interés, pero tengo que decir que la sensación que dio esa presentación fue bastante interesante, tanto las palabras de Leandro como las de Mónica, como la de Beatriz, era que el propio Maximiliano Barrientos no le apetecía del todo estar dentro de lo que sería la mesa redonda, porque la actitud, la postura corporal que estaba a lo largo de toda esa charla era como bastante peculiar, porque estaba ahí todo el mundo interactuando, y él sentado en el sillón allí como que pasase absolutamente de todo, y fue una sensación bastante curiosa la de conocer a este escritor, que a pesar de eso, pues yo quería leerme algo de él, y lo tengo, pero la verdad que la actitud de este hombre fue cuanto menos cuestionable. Y también fue a lo largo de la rima. La verdad que es una persona que aparentemente es un poquito fría, pero que eso no quiere decir que este libro tenga una calidad absolutamente deliciosa, y ya les contaré mi opinión cuando lea estos relatos. La verdad que tengo bastante ganas de adentrarme dentro de ellos. La charla en sí fue una auténtica locura, estuvo muy, muy, muy divertida, y a partir de ella pues salimos afuera a firmar uno de esos libros a los que yo le tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. No les he hablado todavía en el canal, yo creo que va a salir en el siguiente de los vídeos, donde voy a hacer un resumen de todas las lecturas, pero Attila Pérez con este libro tal vez ha conseguido uno de los que para mí va a estar dentro de probablemente entre los 5 mejores libros de terror que he leído este año. Una serie de relatos deliciosa, terroríficos,
Me dio muchísimas ganas de que me firmase el libro, pero se le fastidió el avión y no pudo venir al Celsius, con lo cual me quedé con el libro en las manos y con las ganas de conocerlo. Si a eso encima le sumas que cuando sales de allí te encuentras a la firma Monstruo, la firma Monstruo es una recopilatorio que saca el propio Celsius en cada uno de los festivales, en donde invitan a varios de los autores que van a estar por allí para que lo firmen todos al mismo tiempo. Fue una auténtica locura. Imagínense esa firma monstruo con todos los autores y que uno de ellos fuese Brandon Sanderson. Aquello fue pues, pues digno de ver. La verdad que ay, los amantes de Sanderson eh, se han lucido este año. ¿Y qué se hace cuando uno va y sale decepcionado porque no ha conseguido la firma que tú querías? Pues te vas directamente a comer. A comer. No fuimos a comer un cachopo y resulta que era imposible encontrar mesa para una mesa de 3 o de 4 personas, pero sí había posibilidad de coger una mesa para muchas más. Y en esa cola nos encontramos a la gente del Libro Gusano, tanto a Zapico como a Capote, como a sus propias parejas, y nos adentramos ahí dentro a comer todos nosotros juntos, y fue pues maravilloso tener la posibilidad de compartir pues esa comida tan deliciosa que se come allí, y en el caso mío, pues me pegué un pedazo de fabada que era como para verla. Conversaciones gratas, risas, confidencias, eh, un descubrimiento acerca de cuáles eran los pecados que todos cometíamos, y la verdad que fue un final de la noche auténticamente delicioso y un jueves que se convirtió en un día absolutamente precioso dentro de las circunstancias que estábamos viviendo en ese Celsius. Pero después venía lo que pasó el viernes. Ese viernes fue un auténtico desastre. Estamos hablando ya que se comienzan los 2 últimos días del festival, es cuando más gente acude, y ese viernes se produjo pues presentaciones tanto de Christoph como de Abercrombie y la firma de libros que hicieron esos hombres, que esos están locos, esos hombres no pueden estar viendo la cabeza. El David de postproducción se ha dado cuenta de que ha hablado muy poco de la presencia de... Bueno, aquí está el gatito, que yo creo que merece la pena acompañar esto, pero que me haya olvidado yo por completo de mencionar a Beatriz Alcaná, a la autora de El Evangelio del Lobo, a esa persona que en todo momento estuvo allí conmigo, disfrutando de las charlas, compartiendo momentos, confidencias que hace. No, queda muy mal. Beatriz, gracias, gracias, gracias por ser tan guay, tío. Qué maravilla de escritora. También me olvidé de Lisa Tuttle, con lo cual tampoco te puedo decir que es la única de la que me he olvidado. Así que, Beatriz, gracias, gracias, gracias. Qué ganas tengo de volver a coincidir contigo. Y ese viernes se produjo pues, presentaciones tanto de Christoph como de Abercrombie y la firma de libros que hicieron esos hombres, que esos están locos, esos hombres no pueden estar bien de la cabeza. Dieron su charla cerca de las 11 de la mañana y después se quedaron los dos a firmar en una pequeña apuesta que habían hecho entre ellos dos, que yo creo que estaban de acuerdo a ver quién era el que más tiempo iba a estar firmando en la cola. Para que se hagan una idea, empezaron a firmar pues, cerca de las 11 de la mañana. Me fui a almorzar, seguían firmando, volví de la siesta a las 5 de la tarde, seguían firmando, la cola daba vueltas y vueltas y vueltas de todo aquello, que era una auténtica locura. Y encima me gocé una anécdota de estas bastante curiosa, cuando en medio de las obras que estaban allí haciendo en uno de los edificios de Vilés, se cayó un cubo de pintura y hizo allí un auténtico desastre en toda aquella gente que estaba en la cola. La verdad que fue una imagen bastante peculiar ver cómo la gente se llenó de pintura, pero la felicidad por conseguir la firma de estos dos fueron bastante curiosas. ¿Qué aún me afectó? Pues como les he contado, no pude ver absolutamente nada de lo que había programado para ese día. Ni el encuentro con Mónica Ojeda, ni la charla acerca de los vampiros que estaba por ahí en Newman, porque estaba Christoph dentro de la sala. Prácticamente no pude ver nada y la mañana fue un poquito pues complicada para nosotros que queríamos ver otro tipo de cosas. Pero, sin embargo, tuve la fortuna de ver, o más o menos intuir, porque estaba bastante lejos dentro de la carta de actividades, que estaba a reventar de gente, la presentación de La Península de las Casas Vacías de David Uclés. Tenía mucha curiosidad por descubrir a este autor, puesto que fue el que ganó el premio Kelvin de este año a la mejor novela escrita en castellano. Y para que se haga una idea de las 4 nominadas que habían
este año, pues estaba La Noche de Venus de Rubén Sánchez Trigo, estaba Epifanía de J.V. Gach, estaba La Casa de los Cien Escalones de David Hasso, que para mí fue uno de los mejores libros que leí el año pasado. Estas tres novelas a mí me gustaron muchísimo y la única que no había leído era La Península de las Casas Vacías. Y cuando me entró la curiosidad de saber exactamente lo que me iba a encontrar allí, me encontré a un escritor delicioso, totalmente cercano, emocionado, viendo a reventar esa carpa y hablando del contenido que nos vamos a encontrar dentro de este libro, que tira un poquito para una especie de realismo mágico, un toque fantástico, una novela que trata pues, temas controvertidos de lo que sería el periodo de posguerra de una manera muy, muy, muy bonita, y salir de allí con las ganas imperiosas de tener que leer este mastodóntica obra de unas 600 páginas que ya ha empezado y que me pareció una de las grandes sorpresas del festival y que después de oír a este hombre hablando de David Duclet dije, yo tengo que leer ese libro, y fue lo primero que hice nada más salir, pues, por nada más llegar a la isla, fue empezar con esta película Casa Vacía, que tendrá su tiempo, pero que parece que es una novela maravillosa. Y también ese viernes tuve un momento muy bonito, muy, la verdad, que de esas cosas que te alegran el día. Y es que cuando fui a la firma del libro de Jesús Cañada, el cual quería ya tener una copia firmada de ese fundido a negro, hablar con él un poquito y demás, me encontré allí en la misma caseta de Oscura, pues con dos seguidoras del canal, dos seguidoras que me habían dicho que querían encontrarse conmigo, que querían saludarme, que querían sacarse una foto, pues estando allí aprovechando el momento. Cindy y Janet, la verdad que fue una alegría poder besarlas, poder abrazarlas y poder compartir lo que es la esencia de este canal, estar con gente a la que al fin y al cabo somos todos más o menos iguales, y encontrarnos en este tipo de sitios pues hace, pues no sé, a mí aparte que me alegra un montón y que me sube la autoestima y que me da la sensación de que estamos haciendo esto por muchas más cosas que simplemente para hablar aquí de libros solo, entiendes el concepto de la comunidad, y yo espero que ustedes hayan llevado esa sensación de alegría que trato de compartir con todos estos vídeos. Gracias por acercarse, gracias por ese cariño, y ojalá muchos más Celsius con experiencias como esa. Y llegamos al sábado, ese sábado caótico, ese sábado llenísimo de gente, donde prácticamente no pudimos ver nada por las mismas circunstancias. Dense cuenta que ese sábado se hizo una mesa redonda que se llamaba el Póker de Ace, donde estaba Barbara Hamley con Joe Abercrombie, con Jay Christoph y con Brandon Sanderson, y esta gente pues prácticamente acaparó absolutamente todo el día lo que sería el auditorio, con lo cual no se pudo ver nada, pero yo sí tuve la suerte de ver algo que me apetecía muchísimo y que para mí es la gran charla que hubo este año en el Celsius, la charla que daba Javier Prado. En este caso hablaba un poco de las invocaciones. Javier Prado es el autor de este tremendo libro de los monstruos ibéricos, también el del breve viaje de la España de las brujas, ese libro fantástico que habla de la mitología de la bruja, y en este caso hablaba de las invocaciones, tanto a santos como a demonios, a qué invocaciones se pudieron hacer a lo largo de los siglos y siglos de historia por la geografía española, y que fue una charla súper divertida que empezaba a las 11 de la mañana y a las 9:30 ya estábamos pues, con una cola importante de personas para ver un poco cómo se expresa este hombre, con qué cariño trata todos estos temas, y claro que fue maravillosa. Fue una charla esas únicas y que por fin este año pude verla. No así la charla que hubo por la tarde pues en la carpa, en la que hablaban de espiritistas, que también tenía que ver mucho con Becker, con la parte más mitológica de la literatura de Becker, y que en este caso no pudimos asistir porque prácticamente estaba totalmente ocupado, y me quedé con la ganas de ver pues esa moderación de Javier Prado con Monse, hablando un poquito de lo que sería la parte más espiritista de Becker. La verdad que fue una pena, pero es que era imposible entrar en ese tipo de situaciones. Hablando de Becker, uno de los momentos más maravillosos que pude ver en este Festival de Celsius, creo que es el mejor recuerdo que me llevo, es la presencia, el conocer, el poder abrazar finalmente a Oliver Díaz, que si a ustedes le puede pasar desapercibido quién es este Oliver Díaz, le voy a sacar una muestra de las cosas que está haciendo, porque Oliver Díaz es el ilustrador de esta maravilla y de los posteriores libros que está saliendo Valdemar Gótica, en este caso estas ilustraciones de Becker. ¿Y qué pasa? Que yo tenía un secretito, había hablado con él durante bastante tiempo porque quería hacerle un regalo a mi pareja y otro al propio Leandro. A Leandro, Javier le trajo uno de estos libros firmados, que para que se hagan una idea, las firmas que suele hacer él de los Valdemar Gótica pues suelen ser de este estilo.
pero sobre todo a mi pareja le había reservado una colección de todas las ilustraciones que tiene el propio Oliver en su colección firmadas y que les voy a contar. Pues imagínense tener una colección de cualquiera de esas ilustraciones, pues en tamaño, pues tamaño enorme, firmadas, numeradas, y que si les apetece y quieren descubrirlas, todavía pueden hacerse con algunos de los ejemplares, porque creo que le queda alguna que otra, y que, pues, ¿qué quiere que le diga? La calidad de estas ilustraciones pues merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Pero sobre todo conocerle a él, tomarte una cerveza, echarte una risa, ver cómo te dibujaba en vivo, ver el carisma que tiene este chico. Uf, que fue un momentazo brutal, tanto para mí, por supuesto, como para mi pareja, como para Leandro y como para el propio Oliver, de juntarnos, de tomar una cerveza, de charlar un poquito, de disfrutar un poquito de todas estas cosas que nos gustan. También me tomé una cerveza ese propio día con José Luis Pascual, que se sorprendió bastante cuando me vio aparecer allí con su libro comprado, con Pájaros Muertos, Dibujo Coronas, que es una auténtica maravilla de título. Es el segundo libro que tengo de él, los dos son de relatos y los dos son libros con una contundencia importante, pues para ser un escritor que más o menos es novato, aunque a todos a él le conocemos de su trabajo, de su divulgación, de todo lo que está haciendo a través de la página dentro del monolito. A mí me gustó mucho su anterior obra, la de Conocerás el mal de Sancha Tumba, esos relatos pseudo-oníricos que no te cuentan una historia, pero sí te mantienen con una atmósfera inquietante, de un poquito de lo weird, de cómo funcionan esas cosas. Y este, pues tenía que comprármelo sí o sí. Aproveché, me lo firmó, nos tomamos una cervecita, estuvimos ahí hablando un buen rato y después de allí nos fuimos a su presentación porque la verdad que me apetecía conocerla de primera mano y fue tan fascinante como lo esperaba. Entre las compas extrañas que pude hacer ese día, me encontré con que tras la presentación de Vuelve a mí de Rubén Sánchez Trigo, comentaba que la obra era la consecuencia de su tesis doctoral en la que hacía un análisis del cine de zombies o del cine de las películas de muertos vivientes que se habían realizado en España. Y me encontré en una de las casetas por ahí abandonaditas su propia tesis con La orgía de los muertos, que es un libro gordo, 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 que habla pues un poquito de todo eso. Y para mí, cine de zombies España es la presencia de No profanar el sueño de los muertos y tantas otras, Ray por supuesto, y se vino conmigo porque tenía toda esa presencia así como inquietante y quise llevarla. Así como me encontré una auténtica joya que la gente no es consciente de lo que se llevan a las casetas de segunda mano. Allí, generalmente, pues todo el mundo lleva sus libros y aprovecha para sacarse unas perrillas, pero me encontré con una revista inconseguible, que están pidiendo una pasta por ella habitualmente, que es este número de la revista Tulu, el número dedicado a Edgar Allan Poe, el número 5, que es de estas cosas que puedes encontrar por todos lados, menos este número que es el que es realmente caro. Y aprovechamos, nos lo encontramos con un precio muy, 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 muy asequible y ya tenemos prácticamente la colección, porque nos faltaba esta joyita y que se ha venido conmigo desde el Celsius. Esa tarde también pude conseguir alguna que otra firma interesante que me apetecía muchísimo. Conseguimos firmar, pero no acudir a la charla por las razones que les he comentado. El nuevo libro de Thomas Hubel. Saben que me gustó muchísimo el último, el de Echo. Saben que me gustó el de X. Y vamos a ver qué tal esta propuesta de Oráculo, que la verdad que tiene muy buena pinta y pudimos sacarme, pues, estar con él otra vez y ver qué propuestas tiene. Y sobre todo, ese viernes también estaba Philip Fracassi, que tampoco pudimos ir a su presentación, pero que aprovechamos pues para hablar de Los Chicos del Valle y de esta nueva ala de la tercera regla de los viajes en el tiempo, estar hablando un poquito con él y disfrutar, la verdad que fue maravilloso, maravilloso poder conocer a este hombre que la verdad que escribe como Los Ángeles. Y también ese sábado fue un día, digamos, de dimensiones ocultas porque tuvieron varias presentaciones, algunas de las cuales pude ir y otras no, por lo que estamos hablando. Se presentaba el premio Lestat, que en este caso lo ganó Lynn Carvajales con Inhumano. Lynn Carvajales, que el año pasado, tengo que ponerlo así porque la cubierta pues tiene ahí como una especie de monstruo de plástico así un poco extraño que no se puede apreciar. Lynn Carvajal le ganó el premio Lestat este año de Dimensiones Ocultas con esta obra. Le tengo muchísimas ganas a ver qué tal nos propone, porque sé que me gustó muchísimo El Ser, que fue su anterior obra, y creo que esta también tiene todos los componentes para que me guste. Y al mismo tiempo, en este año, pues si había disfrutado mucho con Epifanía de J.V. Gach, pues aproveché en Dimensiones Ocultas para comprarme este Amantes Espeluznantes y este que ya lo tenía el Corpus Diablo o Diaboli,
pues, de Catherine Vega, pues aproveché que estaba allí para regalarlos. A mí me gusta regalar cositas y este se lo lleva directamente un gran amigo, Luis Alberto Enríquez. Tiene aquí tu copia firmada del Corpus Diaboli para que disfrutes de esta marabunta de cosas chungas que del black metal y las cosas esas feas que se hacían en Noruega con la presencia de Euronymous y toda esta gente que estaba fatal. Creo que solamente me queda mencionar de entre todas las cositas que vi allí, aparte de mi cachompo, mi sidra y mi historia, la presentación de Sophie White de este libro, donde yo termino una de las grandes obras que he podido leer en este 2025. Me emocionó verla hablando de este libro, contando un poquito sus impresiones, y después en la ola de la firma, pues no pude evitar hablar con ella un poquito y decirle que me habían gustado muchísimo, muchísimo esta historia y me gustó la sensación que tenía ella de que pensaba que iba a llegar aquí a España y no le iba a conocer nadie, porque como ella tuvo su presentación después de que se dieran los grandes escritores, pues vio como todo el mundo se iba del auditorio, pero no se esperaba que una vez que se salvase el auditorio entrásemos el resto de los aficionados a la literatura de terror y nos metiéramos allí, pues cerca de 200, 300 personas para disfrutar un poco de sus palabras. Y fue muy bonito y escucharla a ella, verla emocionada hablándonos de esta obra tan preciosa, tan terrorífica en su momento, y ver la cola de personas que estaban allí dispuestas a que le firmaran el libro, y sobre todo que ella se diera cuenta que ya había gente que había leído la obra y que la estaba felicitando por la belleza la belleza, la contundencia de lo que hay dentro de este libro, pues fue un momento, la verdad, que bastante bonito, y me saco una foto con ella y cositas de estas que pasan en el Celsius. No se pierdan este Yo Termino de Sophie White. Y poco más se pudo hacer ese sábado, porque la verdad que fue un día complicado. Me aproveché para comerme un heladito de pistacho, que no sabía nada. Terminamos cansados un poquito de que no poder entrar en ninguna de las charlas y nos fuimos a jugar una partida de Trivial fantástica, porque en nuestra casa había hasta un Trivial. Y he de decir que ni Leandro Pinto ni yo fuimos capaces de ganarle a Esther, porque nos dio una paliza bastante importante del Trivial, pero que espero que pronto tengamos esa revancha tan esperada. Nos fuimos al día siguiente, nos fuimos tempranito por la mañana, compartimos aeropuerto con el hijo de Isabel Pantoja que estaba por allí y decidimos ya empezar a mirar las fechas para ver si podemos volver el año que viene, porque el Celsius no se va una, no se va dos, no se van tres veces, se van todas las veces que hagan falta, aunque ya les digo que como yo huela que va a ser algo parecido a lo de este año, por allí no me ven. Y poco más, ahora les tengo que hablar del libro. Tengo un montón de lecturas ya pendientes que vamos a dejar para el siguiente de los vídeos, porque creo que ya tengo hasta 7, 8 lecturas dispuestas a sacarla aquí adelante. Ya les he hablado que tengo el de Attila Veres, que me ha gustado muchísimo. Tengo por ahí el de Conejo Alegre de Bora Chung, que también me gustó muchísimo. Tengo la recuperación de Relatos de Oscura. Tengo el de Paul Penn. Tengo por ahí un montón de libros que quiero hablar de ellos con calma, pero lo vamos a dejar para un siguiente vídeo, para no estar mezclando muchísimo las cosas y para que se tengan, que vayan a ver lo que realmente les apetezca. Aquí lo que venía era contarles mis experiencias de este año del Celsius, la experiencia compleja, que no ha sido tan satisfactoria como esperaba, pero que al final siempre tienes un montón de anécdotas que me apetecía compartirlas con todos los que ustedes que estuvieron por allí, que pudimos saludarnos, o que quieran saber qué es lo que se pueden encontrar si algún día acuden a un festival como ese. Si estuvieron por allí y quieren comentar cualquier cosa, pues aprovechen los comentarios y debatimos un poquito o compartimos esas historias que tuvimos. Denle por favor a me gusta a ese vídeo, compártanlo, hagan todas esas acciones pequeñas que hacen que aumenten muchísimo la visibilidad. Tengan en cuenta la comunidad que se está creando a través del canal de YouTube, que me he dado cuenta que por allí podemos interactuar tanto con ustedes como conmigo, poniendo ahí en el cajetín las cositas que les apetece. Hoy, por ejemplo, he hecho una encuesta acerca de cuál quieren que ustedes que sea el siguiente de los libros que lean. La verdad que me encantaría que participasen y que la comunidad siga creciendo poquito a poquito, porque esa es la idea de ver un canal como este. Y creo que poco más tengo que decir, que cada vez somos más seguidores, estamos a puntito de llegar a esos 10.000 seguidores, que es como una cosa muy loca, y que espero verles en el siguiente de los vídeos si a ustedes les apetece. Yo estaré por aquí porque esto es Radio Vera, porque soy David Calpa, porque aquí leo libros de terror y me encanta compartirlo con todos ustedes. Así que nos vemos en el siguiente de los vídeos.